percepción. Bienvenidos a las puertas de la percepción. Aquí su servidor Fredo, como siempre, lado mío, Joe, Cubo. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bien, la verdad, el día de hoy estamos bien, pero... Como se habrán dado cuenta, en los 2 episodios pasados ya habrán visto algún anuncio. Y es porque sí, hemos activado monetización. De repente tendremos alguna sorpresita ahí con ese tema, pero todavía estamos pensando, analizando. Y aparte que todavía nos falta como que crecer un poco más, ¿no? Entonces, Pero es bueno mirar a futuro. sí, es bueno mirar a futuro. Dejando ya eso de lado, completamente de lado, el día de hoy tenemos alegorías. Tendremos 4 la primera parte, 4 la segunda, entonces podemos ir empezando de una, porque hay algunas que son más o menos largas, otras que son más o menos cortas, entonces también hay que explicar un poquito. Entonces, vamos de una vez, directo al grano. Entonces empezamos con la caverna. La caverna. Es de, si no me equivoco, Platón, ¿verdad? Sí, la alegoría de la caverna de Platón. Platón, muchas de las cosas brillantes que dijo, hizo una alegoría. Las alegorías están hechas para comprender, digamos, conceptos abstractos. Conceptos que es difícil explicar, o sea, fehacientemente o verbalmente. ¿Cómo es la alegoría de la caverna? La alegoría de la caverna dice que unos esclavos fueron, desde que nacieron, criados en una caverna oscura, amarrados y atados de pies y manos, mirando hacia una pared. Dicha pared tenía, o reflejaba, mejor dicho, se veía la sombra de una... no eran, eran estatuas, pero eran estatuas. Dichas estatuas eran proyectadas por fuego y mostradas por los guerreros que mantenían a los esclavos ahí. Resulta que ellos fueron creciendo ahí, fueron haciendo vida y cuando ya tenían la mayoría de edad y lo único que conocían era lo que reflejaba el fuego, uno de ellos se escapa. Sin querer, camina por la caverna oscura y llega afuera de la caverna. Ve la realidad, ve el cielo, ve los jardines, los arbustos, los árboles, los pájaros, los animales, el sol, y queda deslumbrado, queda fascinado. Se enamora del mundo exterior. Y él, que no es egoísta, se devuelve otra vez dentro de la caverna, va hacia sus amigos y les dice lo que hay afuera. Les dice que afuera hay un cielo, que hay cosas de colores, o medianamente como él puede explicar, explica que afuera hay un mundo maravilloso. Y sus amigos lo miran como loco, lo tratan de psicótico o que de verdad está mal. Uh-huh. La alegoría de la caverna lo que nos quiere hablar es la realidad. Sí. Que es realmente tangible, que es realmente real. Y porque a veces tratamos a personas muy brillantes o ilustres como locos. Sí. La alegoría también está hecha para que reflexionemos realmente de cuál es la realidad. Porque si es verdad que dentro de la caverna tampoco puedes decir que los otros presos, digamos, Uh-huh. estaban mal, porque esa era su realidad. O sea, cuando tu realidad es limitada, solamente comprendes lo que ves, lo que sientes y a lo que te llevaron. Llega un punto al que... llega un punto hasta que entre en juego lo que estábamos hablando hace poco en unos podcasts, que tú eres lo que hicieron de ti. Sí. Llega un punto en que esos esclavos simplemente eran lo que hicieron de ellos. Ellos simplemente eran eso, esclavos, Uh-huh. atados de pies y manos, viendo A una proyecciones, exacto, viendo lo que la gente puede decir como ilusiones. Ilusiones que para ellos eran reales. Y es la cuestión de que es normal que este esclavo que entró de repente a la realidad, o sea, perspectiva, chocara con la realidad de los demás, Sí. chocara con lo que realmente es real, valga la redundancia. Pero ahí hay un punto interesante. ¿Cuál es exactamente la realidad? O sea, ¿qué conocemos nosotros como real? Entonces, Digamos. como que ya aquí podemos empezar a hacer spam de los otros episodios para que vayan y los escuchen porque hemos hablado demasiado sobre las realidades. En definir es Exacto. limitar,
¿Qué otro episodio tenemos por ahí? El mismo Eres lo que hicieron de ti, Sí, hablamos el de mismo de Eres la lo que realidad hice de ti. individual. Exacto. También en Érase una vez un pensador. Eras no es un pensador, creo que es la más Entonces, icónica. como que ponernos a explicar ya el tema de las realidades sería otra vez. Llover sobre mojado. Sí, entonces es mejor que vayan, escuchen los otros episodios y podemos pasar a la siguiente alegoría, que es el Uy. barco de Teseo. Esta personalmente, me la contaste ya hace algún mesecito y a mí me gusta mucho porque la alegoría, a manera muy resumida, dice de que el barco de Teseo, que iba hacia distintas batallas en Grecia, si no me equivoco, Sí. siempre regresaba dañado, es lógico, es un barco de batalla y le iban reemplazando piezas, le iban reemplazando partes de la madera, De la coraza, el de la mecanismo, coraza, la etcétera, vela, todo. todo. Entonces, la alegoría llega a un punto en el que dice el barco no es el mismo. O sea, por más de que se llame el barco del Teseo, ya lo han modificado tanto que no es el mismo barco Exacto. que Ya existió en su momento. cada pieza que originalmente conformaba el barco fue cambiada. Y la pregunta a la alegoría es, entonces, ¿cuál es el barco de Teseo? Porque tú puedes agarrar las piezas dañadas y reconstruir otra vez el barco. Dañado, pero lo reconstruye. Sí. Ese es, entre comillas, el barco original. Pero realmente, ¿cuál es el barco? Y recuerdo que esa alegoría tiene como una subalegoría que es de si tú tuvieras un niño de 5 años que comete un crimen atroz, digamos, pero resulta que nunca lo condenan. El niño va, se escapa, vive una vida completa y a sus 80 años te lo vuelves a encontrar. ¿Condenaría a un viejo de 80 años por un crimen que cometió a los 5? ¿Sigue siendo la misma persona? Y ahí la pregunta resalta. Entonces, si el viejo a sus 80 años todavía sigue ocasionando crímenes y vainas, algo que hizo Mella, de repente ahí sí dices, epa, Hay que hacer joder". justicia, exacto, hay que hacer justicia. Pero si no es la misma persona, si vivió una vida plena, buscó otro camino, hizo otra cosa. Exacto, sufrió, padeció, pidió disculpas, buscó la redención, Dios sabe qué. Sigue siendo en esencia el mismo niño. También es la cuestión que hay un punto interesante a analizar en esa subalegoría, que es la cuestión de que mucho se dice que cuando uno es niño no es inocente, uno no discrimina, Sí. uno es, ¿sabes? O sea, perfectamente el niño pudo cometer un crimen sin ser consciente de que era un crimen, ¿sabes? Pero el chiste es que la conciencia fue cambiando a lo largo del tiempo. La conciencia ya no es igual. Y es interesante porque también en ambas alegorías, tanto en el barco como en el niño, Ujú. tú empiezas a cuestionarte exactamente qué eres tú. O sea, qué es entonces lo que te mantiene siendo tú. ¿Sabes? O sea, ponte, ¿qué es lo que a mí, Joe Kubo, me mantiene siendo Joe Kubo todos los días? O sea, ¿qué es lo que me hace en esencia Joe para que desde que yo nací hasta el día de mi muerte siga siendo eso, Joe, Ujú. ¿sabes? Es interesante cuando lo aplicas hasta a ti mismo. Sí. Porque empiezas a divagar, empiezas a sentir que ya no eres el mismo, No. te empiezas a sentir extraño conmigo, empiezas a sentir que lo que eras tú antes es muy extraño para ti. Sí, Ya, se genera una disonancia. exacto. Se genera que ese que de repente podrás ver una foto de ti, yo qué sé, vamos a ponerle ni tanto tiempo, 4 años atrás. 4 años atrás. Y entonces te pones a reflexionar sobre tu yo actual y encuentras una disonancia, encuentras de que no eres la misma persona. Exacto, exacto. De repente sentirás, coño, todavía tengo la misma esencia, todavía tengo ese flow que me caracteriza, Exacto, exacto. pero hay una disonancia porque no soy el mismo. Exacto. Hay personas, por lo menos a mí, me pasa que yo a veces mientras más atrás veo, siento que es un extraño. O sea, mientras más atrás veo, siento que esa persona que era yo en ese entonces y la actual son total y completamente extraños. O sea, no tienen nada que ver. Tienen absolutamente nada que ver. Y es la cuestión que ahí es donde empieza la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué somos nosotros en esencia? O sea, ¿qué es lo que nos Sí. mantiene a nosotros siendo seres esenciales, ¿sabes? Mucho se ha hablado de la esencia, porque creo que, o sea, según la filosofía, cualquier cosa tiene esencia. Bueno, según la filosofía presocrática, cualquier cosa tiene esencia, hasta mi celular tiene esencia. La cuestión es que
la esencia puede mutar, puede cambiar de forma, puede agruparse diferente. Tú en esencia eres eso, tú. Porque si quieren vayan el podcast de Definir es Limitar, que hablamos de realmente los adjetivos y todo eso. Sí, Y hace también un podcast reciente que hablábamos sobre la imperfección del lenguaje y tal, no sé qué. Pero realmente tú en esencia, digamos que eres un ente, eres un algo, ¿no? Eres un algo. Ese algo se mantiene inmutable ante las demás cosas. O sea, por mucho que tú eres lo que hicieron de ti, tú eres. O sea, las personas no pueden cambiar lo que tú eres. ujú, O sea, tú siempre vas a ser, tú siempre vas a tener condición de tener esencia. sí, Porque por mucho que alguien quiera hacerte la ley de hielo y quiera borrar tu existencia, no lo va a poder hacer. no, O sea, tú vas a tener esencia, a menos de que atente contra tu vida. Y ya de por sí atentar contra ti es admitir que sí tienes esencia. La cuestión es que ese ser inmutable, digamos, ese primer motor inmóvil, ese fundamento esencial, puede cambiar de forma. Y porque puede cambiar es que el humano no se estanca. Que sí, ninguna cosa se estanca. Digamos que porque yo tengo una silla y pueda desarmarla y crearme una mesa, no significa que, o sea, la mesa ahora ha sido una silla. Simplemente yo cambié su esencia. La moldeé a otra cosa. Y ese es como el el, meollo del asunto. Que un humano no es tan simple como una mesa o un pedazo de madera. Un humano tiene actitudes, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene experiencia, tiene conciencia y para de contar más características que tiene. Que todo eso va influyendo para que el ser humano cambie de forma. El detalle es que a veces a todos nos pasa que nos sentimos hasta sin esencia, que ya nos perdemos, no sabemos quiénes somos. Y es importante saber qué es realmente uno, o ujú, qué es realmente uno para sí mismo. sí, A eso quiere llegar el barco de Teseo, digamos. no. Entonces, de hecho, yo cuando leí El río, mm, lo relacioné mucho con el barco de Teseo porque esa es la siguiente alegoría, el río. Porque no es que esencialmente sea el mismo, pero como que sí tiene relación, ¿no? Sí, ¿Quieres explicar sí, tú sí. este maravilloso... El río de Heráclito, creo que sí, es de Ajá, Heráclito. Em, la cuestión del río es que Heráclito siempre lanzaba una premisa cuando iba a hablar con personas. Y decía, ¿por qué un hombre que pasa dos veces por el mismo río no pasa realmente por el mismo río? O sea, ¿por qué realmente un hombre que camina sobre un río, al devolverse ya no es el mismo hombre? La pregunta es hasta cierto punto retórica porque no tiene respuesta perfecta. O sea, sí, no es una respuesta de sí, no, o no hay respuesta correcta, digamos. Ese también es el punto de las alegorías, que no están hechas para que tú las respondas perfectamente o que sean asertivas. Realmente están hechas para que tú divagues y reflexiones. y El, terminas dando obviamente con una respuesta que sea tuya. exacto. El punto del río de Heráclito es que se supone que cuando tú atraviesas a lo largo del tiempo una experiencia, un momento, un suceso, o haces eso, pues caminas sobre un río, sigues y luego te devuelves. El secreto de la alegoría es que nada es inmutable, según Heráclito, que el río va fluyendo, porque es agua, porque es un caudal. Y es la cuestión de que cuando tú brincas por primera vez el río, el agua que brincaste ya se fue, ya no está, o sea, ya siguió su camino. Sí, Perdón. Y cuando tú vas a cruzar otra vez el río, ya no estás cruzando la misma agua, ya no estás cruzando la misma esencia. Por mucho que tú entiendas la concepción de río, lo que está ahí ya no es lo mismo. mm, mm, Y eso se puede conectar muy bien con el barco de Teseo, por mucho que Joe siga siendo Joe, lo que está dentro de Joe, no es lo de mi mismo. persona, ya no es lo mismo. Ya en esencia no estoy en la misma forma, digamos. Y es interesante saber, entender que Heráclito lo complementa diciendo que cuando el hombre se devuelve tampoco es el mismo hombre, porque ha pasado el tiempo. Esa es una variable que la gente no tiende a, A tomar en cuenta. exacto, a tomar en cuenta en su día a día. Ponte cuando hablemos otra vez del amor, ese gran y maravilloso
concepto que es tan fácil de usar. Ujú. Ejemplo, todos hemos tenido ese sentimiento de que alguien nos rompe el corazón o pasamos por una situación mala y Sí. decimos, yo siento que nunca voy a salir de esto y pasan los días y tú no sabes por qué pararte, por qué existir, por qué vivir y digamos caes en un cuadro depresivo, ¿no? Es interesante porque siempre que me han llegado personas así, amigos, familia, yo le digo, tranquilo que en algún momento lo vas a superar. Sé que suena muy pajudo porque yo antes me molestaba cuando me decían eso. Porque era como cuando te dicen, no estés triste, No estés triste. sé feliz. Tú y que gracias. No tengas depresión. Exacto, qué amable, oh Dios. Pero no, realmente yo lo digo por la cuestión de que, y por eso siempre lo digo de esta manera. Sé que en este momento te sientes mal y sé que en este momento no es tu mejor momento, valga la redundancia. Ujú. Sé que te sientes como la mierda y que nunca vas a salir de esto. Pero dale tiempo. ¿Por qué lo digo? Y suena pajudo. Porque esa es la variable que nunca tomamos en consideración en las cosas. Nosotros pensamos que las cosas son inmutables. Que como que no pueden cambiar. Es como hasta el problema político que hay en Venezuela. Ya la Sí. gente siente que nunca va a cambiar. Que eso siempre va a ser así. Que es imperpetuo, ¿sabes? Pero no, siempre el tiempo hace de la suya. Y hasta con nosotros mismos. Uno siente que en esencia siempre va a ser la misma persona, que siempre va a reírse con las mismas cosas, que siempre va a ser feliz con las mismas cuestiones, digamos, o que siempre las mismas cosas lo van a hacer llorar, o que hay heridas que nunca van a sanar y que siempre van a Ujú. estar ahí, o heridas que van a sanar muy rápido. Pero el tiempo siempre termina siendo mella en la vida de todo. Sí, Y innegablemente. en esencia, Heráclito lo que quiere decir es que cuando tú pasas un río y luego te devuelves, ha pasado el tiempo. No solamente en el río, sino también en ti. Tú has cambiado. Tú te has convertido en una persona nueva día a día. Y yo recuerdo que esa alegoría a mí me marcó mucho. Porque es como les digo, yo de pequeño, ahora cuando me veo y me visualizo, yo literal visualizo una persona, un extraño. Una persona que ya casi ni conozco. Ujú. A alguien muy diferente a mí. ¿Por qué? Porque el tiempo ha pasado sobre mí y ha hecho mella, como lo ha hecho en todo. Y ese es como el secreto para entender bien el río de Heráclito. De Heráclito. Por último, por esta primera parte, tenemos el Sísifo. El Sísifo. Oh, shit. Dios, llévame ya conmigo lo Antes que de quiera. ir al corte, en este caso comercial, Exacto, exacto. tenemos esta última alegoría. Entonces, básicamente esta es redundante y en el cuento es un castigo. Así que, Kuo, si puedes explicar un poco de lo que va. Ok, este cuento es doloroso, amigo. Este cuento es triste y trágico, como lo son casi todas las leyendas griegas. Este cuento hasta es una leyenda, más que una alegoría que luego usaron filósofos modernos o premodernos. Pero lo que nos cuenta es que Sísifo le hizo una mala pasada a Zeus. Digamos que le embarró, no debió hacer lo que hizo, pero Zeus lo castiga a vivir en una colina, pero tener que arrastrar todos los días una piedra por esa colina. El punto es que él, cada vez que arrastra la piedra a la colina, se pasa todo el día, o sea, todo el día, y parte de la noche arrastrando la piedra hasta la cima. Cuando la arrastra, él está cansado y se va a dormir. La cuestión es que como la piedra está en una colina, vuelve a caer justo minutos después de que el Sísifo la deja encima de la colina. Y es la cuestión que el Sísifo tiene que pararse otra vez al día siguiente, volver a buscar la piedra y volverla a poner en el mismo punto de la colina. Es simple, pero muy compleja. ¿Por qué? Porque filósofos modernos como Kafka, Frank Kafka, que si no lo han leído, léanlo, es un muy buen escritor. Hasta el mismo Sartre, creo que lo usó en su momento. El mismo Camus, que también es muy buen escritor, lo usaron para definir el absurdo de la vida. Que la existencia humana es absurda. Ujú. Que el ser humano es sin sentido, sin motivo.
que como nosotros vivimos día a día solamente esperando la muerte y buscando cosas que nos hagan la vida más llevadera, digamos, simplemente estamos extendiendo lo inevitable. Simplemente estamos haciendo el absurdo. Simplemente día a día, por mucho que respiramos y sentimos y sentimos que el momento y que los días no pasan por nada, que todo es parte de algo y que si son católicos se sienten parte de God's plan, realmente es absurdo. Y sé que chocarán con esto y me dirán, tú eres un tonto, no sabes nada, cállate. Porque esta alegoría es dolorosa de entender y es dolorosa de aceptar. Pero es así. Es como el típico chico que trabaja en una empresa o chica que trabaja en una empresa que lucha por tener un puesto cada vez más alto y lucha y tal vez nunca lo logra. Y siempre termina siendo un office boy Sí. con sueños frustrados que no llega a nada. Y simplemente expresa el absurdo que fue pasar todo ese tiempo haciendo algo. Y es que hasta escale digamos, de puesto y llega a ser gerente o llega a ser presidente de la empresa, siempre va a mirar más allá, siempre va a empujar más allá, siempre va a seguir haciendo el absurdo, siempre va a seguir empujando una piedra que en algún momento caerá y no tendrá significado ni sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque por mucho que también los griegos defendían la trascendencia y que ellos querían dejar una marca tan profunda en la historia que siempre se recordara, ellos eran conscientes que después de que mueres no importa. De que tu existencia es tan insignificante y absurda que indiferentemente lo que hayas hecho, lo que hayas sufrido, lo que hayas vivido y lo mucho que valores tu vida, al morir no importa. Al morir es como esa piedra cayendo a su ocaso. Es insignificante, es intrascendente, es sin sentido, es absurdo. Es absurdo, amigo. Es absurdo. Más bien, yo siempre he dicho que hay que reírse del absurdo de la vida. Hay que reírse a veces de lo absurdo que puede ser la vida. Porque es hasta cómico. Llega un punto en el que es hasta irónico. Tú te lo esperas. De que es como, ¿qué tanto? ¿Sabes? Y que, es como cuando, no sé, planeas algo casi que a la perfección. Tienes un plan casi perfecto. Cuadras, no sé, una salida con tus amigos, cualquier cosa. Y cuando lo llevas a la realidad, tiene fallo. Sí. Nada sale como esperabas y al final terminas tú solo y ni siquiera sale. Nada se da, el plan se cae abajo. Es absurdo, es absurdo que tú te mates tanto tiempo planeando algo que tú quieres y anhelas con deseo, pero la existencia, el azar de mismo, no te lo da. Porque es así. Tú puedes querer algo mucho y aferrarte a eso, pero eso no significa que lo vayas a tener. Como hace poco escuché, esa filosofía de que a punta de voluntad puedes lograr lo que sea, es mentira. Lamentablemente es mentira. Es absurda. Sí, se supone que tú tienes que dar lo mejor de ti, pero eso no te asegura nada. Exacto, o sea, no porque des lo mejor de ti, luches y hagas tripas corazones y te dejes las uñas y los dientes en la pelea, significa que eso te va a dar una recompensa. Capaz, no te da nada. Te deja peor de lo que estabas antes. Y absurdamente tú crees que eso es una enseñanza. Porque intentas rellenar los espacios en blanco e intentas justificar la lucha. Pero no, amigo. Es absurdo. Es absurdo. Es irónico. Y hasta cómico. Y yo siento que ese es el chiste de la vida. Que la vida es como un gran chiste. Sí. Como nos decía el comediante en una gran película y un gran cómic que yo amo. The Watchmen. Al final la vida es un gran maldito chiste sin gracia. Y eso no necesariamente tiene que ser triste o malo. Yo siempre he apoyado de que se rían. De que indiferentemente de que no tenga sentido y sea absurdo, inténtalo. Ya estás aquí. Estréllate. Sí. Sea absurdo. Sé sin sentido. Sé sin valor ni propósito. Pero muévete. Ya que Enfurécete. Ve hacia el horizonte. Es una causa perdida, pero ya todos sabemos, si han escuchado los anteriores podcasts, qué opino yo de las causas perdidas. Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que poco más ¿Qué añadir? que Fredo, añadir. No sé, tu opinión. Mi opinión es que es algo muy interesante y sí, la vida es muy absurda, o sea, porque tú no vas a hacer las cosas a pura fuerza bruta y te va a traer la recompensa que deseas.
Exacto. Al final la piedra va a terminar cayendo en el mismo sitio y si vuelves al mismo punto de hacer todo a punta de fuerza bruta, vas a No vas repetir en el... Exacto. va a seguir el mismo ciclo y así hasta volverse un círculo vicioso, ¿no? Exacto. Y no, también tú lo puedes intentar de manera inteligente, pero tienes que ser consciente de que tú no controlas todo. Exacto. Y que mientras más lo fuerces, peor va a ser el golpe Ujú. de retroceso. Entonces, poco más que añadir, corte comercial y ya volvemos. ¿Quieres empezar un podcast y no sabes cómo distribuirlo? No te preocupes. Anchor está para solucionar eso. Anchor es una plataforma gratuita la cual tiene distintas herramientas para ayudarte a no solo hacer un podcast, sino distribuirlo a las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Entre dichas herramientas tienes que puedes grabar y modificar el audio desde la app en tu dispositivo móvil o desde su página web. Puedes agregar música y poner transiciones. Puedes tener una fuente de ingresos sin un mínimo de visitas requeridas. Básicamente es todo lo que necesitas para entrar en este mundo del podcasting. Solo descarga la app o ingresa en anchor.fm y podrás hacer tu podcast. Repito, solamente tienes que descargar la app o ingresar a anchor.fm y ya podrás iniciar en este mundo del podcasting. Bienvenidos de vuelta. Vamos a... Con los siguientes, pues, con las siguientes alegorías. Podemos empezar de una vez con el amo y el esclavo. La dialéctica del amo y el esclavo. Uh-huh. Dios, esto cada vez se pone más peliagudo, pero bueno. La dialéctica del amo y el esclavo. La dialéctica del amo y el esclavo habla sobre un amo que le da órdenes a un guardia, digamos. Y le da la orden de asesinar a su esclavo. Hay gente que conoce la alegoría como un amo y un esclavo, sin digamos, el guardia de por medio. Pero a mí me gusta anexarlo, es porque él también le da juego a entender mejor la alegoría, digamos. Se supone que el amo le pide a su guardia personal que asesine a su esclavo. Claro, todos entenderíamos que el poder lo tiene el amo porque contrató al guardia y el guardia le debe su lealtad. Y le pide que se deshaga de una persona que también está en el poder del amo. O sea, el amo es el que, digamos, domina y ordena todo, ¿no? Se supone que en la alegoría el guardia se niega porque siente empatía por el esclavo, porque el guardia también es hasta cierto punto esclavo, porque tiene que obedecer. O sea, por mucho que, digamos, nosotros veamos a los militares y a las personas de seguridad como personas muy capacitadas y muy libres, realmente no son libres, porque ellos al final son entrenados para seguir órdenes, son entrenados para ser perros de guerra, digamos. Y es la cuestión de que él se siente empatizado por el esclavo, porque él hasta cierto punto también es esclavo, y no, dice que no lo permite. Y el esclavo, por su parte, intenta convencer al guardia de que atiente contra su amo, que realmente su amo no merece el poder que tiene y que él, el guardia, con el poder que tiene, pues se supone que el guardia es un espartano, pues un escudo, espada, muy fuerte, ávido en la pelea, tiene la capacidad suficiente para acabar con su amo sin la menor duda. Y es la cuestión que entre estos tres intentan convencerse de quién realmente tiene el poder, quién realmente tiene que hacerle caso y tal, no sé qué. La alegoría lo que intenta explicar es realmente dónde radica el poder y qué te da la libertad de ejercer tu poder. ¿Por qué? Porque por mucho que el esclavo se siente con el poder de mandar, porque él se siente dueño de las cosas, el sentido de pertenencia sobre las cosas es ilusorio. Porque por mucho de que yo diga, este es mi teléfono, que por cierto estoy sosteniendo mi teléfono, y por mucho que yo sienta que este teléfono es mío, que tiene mis datos, o sea, yo me lo compré, es de mi propiedad legalmente, realmente alguien me lo puede quitar y que sea de mi propiedad no va a ser justificación suficiente. Uh-huh. Digamos, no estoy hablando de socialismo y de expropiaciones ni nada, sino que la propiedad privada, digamos, a manera de realidad, no legalmente, sino a manera de realidad es ilusoria. Es simplemente una regla que la gente quiere aceptar y ya, o sea, simplemente es un concepto que nosotros creemos real, pero la realidad no existe. ¿Por qué? Porque
vuelvo y repito lo del teléfono, por mucho que yo siempre defienda que es mi teléfono, alguien me lo puede quitar, o sea, es físicamente posible de que alguien lo tome y lo vuelva suyo. Los mismos gobiernos hacen eso, o sea, el gobierno no es de nadie, porque por mucho que un presidente dure lo que tenga que durar, en algún momento morirá y alguien más tomará el poder. Por eso, porque el poder es mutable, es cambiable, puede deformarse. Y por eso es que a pesar de que el esclavo, perdón, el amo es amo, también eso puede cambiar. El detalle con el guerrero es que el guerrero también hasta cierto punto es esclavo. Por mucho que él tiene la libertad y la capacidad de acabar con otro puesto de entre estos tres puestos, él también se siente esclavo porque tiene que seguir órdenes. Él está hecho para seguir órdenes. Y también hasta cierto punto todos queremos ser amos, todos queremos ser libres, Sí. digamos. Y él tampoco quiere sublevarse a órdenes que él no quiere seguir. Y por eso él se revela e intenta volver a la redención y dice, no mataré a un igual. Porque él ve en el esclavo un igual. Cosa que el esclavo también percibe y por lo que él también mira que como el amo, él también puede fungir como amo. O sea, el esclavo también quiere ser amo. Ujú. ¿Sabes? Él también quiere mandar a otro, él también quiere sublevar, él también quiere tener el poder de ser libre. Porque al final esta alegoría lo que encierra es ese concepto de libertad sobre el poder. De quién es realmente lo suficientemente poderoso para de verdad poder ejecutar su libertad con total simpleza, sin que nada lo limite. El detalle de esta alegoría, creo yo, es que realmente no se puede ser tan libre. Siempre habrá algo que te ate. Sí. Porque por mucho que al final uno siente que el guerrero es el más libre porque puede matar a ambos, es la cuestión de que el guerrero es uno más. El guerrero igual el día de mañana tendrá que contar a otro amo y tendrá que tener la orden de matar a otro esclavo y así sucesivamente. Por mucho que le intente matar a todos los amos del mundo, siempre habrá alguien que se adjudicará el puesto de amo y siempre habrá alguien por encima de él, ya si sea otro guerrero que funja el papel de amo, pero siempre habrá alguien por encima de él. Y a eso quiere llegar Hegel con la dialéctica del amo y el esclavo, donde realmente radica el poder de la libertad. Te digo que estaba pensando mientras explicabas todo el tema. ¿Qué? Entre los tres Spider-Man que se están apuntando. No tú, no tú, no tú, y así. Es un buen punto. Porque no sé por qué pensé en eso, pero al ver la imagen de los tres, del amo, del esclavo y del guerrero, fue como que si los tres están discutiendo, entonces como que, no sé, me generó la imagen mental de los tres Spider-Man como que Aunque apuntándose. no es tan descabellado porque en esencia también uno tiene que entender que el amo, el guerrero y el esclavo en esencia son lo mismo. Sí. Son personas. O sea, esencialmente ellos pueden fungir el papel del otro. Que ese también es el juego en la dialéctica. Que por mucho que tú llegues a ver al esclavo, tú sabes que él al darle una orden Ujú. al guerrero y el guerrero ejecutarla, él se está volviendo amo. O al guerrero tomar su propia decisión, se está volviendo amo de sí mismo. Y digamos, al sublevar al amo en cuestión de los tres, lo convierten en esclavo. Al no prestarle atención, al no obedecer lo que él demanda, lo condenan a ser esclavo de lo que ya dijo. Ya no tiene poder, se lo quitan, que es lo que esencialmente mantiene el esclavo. Y así sucesivamente es como un bucle, digamos. Un bucle. Sí. Entonces podemos continuar con el siguiente, que es la espada de Damocles. Digamos que sigue más o menos la misma línea de pensamiento. ¿Por qué? Porque el cuento de la espada de Damocles es que Damocles era un vasallo, digamos, un vocero, un sirviente del rey. El rey, una vez hablando con Damocles, ya que le gustaba mucho hablar con Damocles, le dice o lo convence Damocles al rey de que sí pueden cambiar por un día. Si Damocles puede reinar por un solo día, uno solo. Todos lo sabrán, o sea, Damocles no es que va a reinar ese día y va a decir yo reinaré por siempre, no. Simplemente la gente lo va a tratar como rey por un día. Y el rey asiente y le dice que sí.
claro, sonríe y le dice, tú de verdad no eres consciente de lo que estás pidiendo. Pero Damocles quiere ser rey, él quiere tener la libertad, ¿no? Él quiere tener riqueza, quiere tener mujeres, quiere tener poder, quiere tener decisión y voluntad. Y dice, no, yo sí sé que estoy pidiendo, permítamelo. Y se lo dan. Al día siguiente, ya que Damocles es rey, disfruta de mujeres, de oro, de poder, de riqueza inimaginable, y ofrecen un banquete. En el banquete, Damocles se siente eso, textual, un rey, literal, el dueño del mundo. Y resulta que el rey aparece en el banquete y se ponen a hablar. Hablando, el rey le dice que no está entendiendo el peso de la corona, y que no está entendiendo el peso de la posición en la que está. En eso, Damocles le dice que no, que él lo está entendiendo y más bien lo está manejando muy bien. En eso, Damocles le hace ruido lo que le dice el rey, el peso de la corona. Y en eso ve a su corona y levanta la mirada y se da cuenta que encima de su trono, encima de donde él está, pende una filosa espada amarrada a un pelo de un caballo. Damocles, al ver eso, se le quita el hambre, se le quita el sueño, se le quita todo y lo aterra, le da miedo. Y se quita la corona, la deja y renuncia ya a su reinado, se va. Lo que quiero hablar de este cuento es de las intenciones ocultas. Como decía Maquiavelo, intentar reinar es intentar ver donde tú no puedes ver, intentar escuchar donde jamás escucharás e intentar sentir cosas que no pueden ser interpretadas por ti. ¿Por qué lo decía Maquiavelo? Porque el chiste o la enseñanza que quería darle al rey a Damocles es que reinar no es tan fácil como sentirse poder y ejercerlo. No es como darte un poder y tú mandar y listo. No. Siempre habrá cuestiones que no controlas. Por mucho que te dan la libertad, también te somete a la libertad. Realmente tu propia libertad te arropa y te estrella contra el piso. Te ancla. Que eso también es lo más doloroso que yo tuve que entender sobre la libertad. Que realmente mientras más se supone que tienes que ser libre, más ataduras encuentras en ti. Más reglas hay, más te afianza esa libertad a tener que ser de alguna manera rígida y específica. Es como yo le he dicho a mucha gente. Yo la verdad en mi vida no espero ser rico. Si lo soy, bien. De pinga, lo logré. Pero tampoco me afianzaría mucho al dinero. Yo sé que el dinero compra la libertad, pero no compra un buen momento, por ejemplo. Y yo sé que, claro, el dinero me puede comprar las circunstancias para que se dé un buen momento, pero no me asegura que lo tendré. Y al final, si yo baso mi vida en puro dinero y ser lucrativo y ser exitoso, ese éxito, ese dinero me va a mantener anclado a siempre tenerlo y necesitarlo. Llegará un punto en el que yo no sabré qué es ser pobre o qué es ser clase media. Y sobrellevar una vida sin dinero, por lo menos muchos empresarios que quiebran, los vuelve locos, los desquicia. Porque se volvieron esclavos de su libertad. Se volvieron esclavos de lo que el dinero les daba. Y ya saben ustedes lo que yo opino sobre la libertad. Así que, Fredo, ¿algo que decir? Pues de que básicamente esa alegoría se puede resumir en la sensación constante del peligro inminente. Y me gusta que tocaras el punto este de que el dinero, o sea, ahorita como que saliendo un poquito el tema, de que anclarse al dinero, ¿sabes? Sí, sí. Es un punto que me gustó mucho, porque es algo que al final del día ata a todos los humanos. Y por más libre que uno siempre se sienta, siempre hay una atadura más. Exacto. Una de las ataduras que tenemos es el tiempo. Inevitablemente nuestro tiempo se va a terminar agotando en algún momento. Sí, Individual y colectivamente. la certeza más grande que tenemos es el fin, ¿no? Ajá. Y la otra atadura que tienes por sociedad es el dinero. Que tienes que ir a trabajar para traer el pan de cada día, para que tú puedas comer. Que nada es gratis. Exacto. Que siempre tienes que esforzarte por lo que quieras. Entonces yo creo que poco más que añadir. Sí. Así que podemos pasar que me lo comentaste hace poco
Me pareció interesante porque es muy absurdo y está muy fumado. Y pues es el sueño de un millar de gatos. Un millar de gatos. Esa historia es muy linda. Yo recuerdo que cuando yo la escuché, yo lo primero que pensé, yo llego a tener un hijo o una hija, o una descendencia, lo que sea, y yo le voy a contar este tipo de cuentos a mi hijo. O sea, mi hijo cuando recuerde su infancia recordará, no sé, un millar de gatos. Un millar de gatos. Y ese, un millar de ojos, que es un rap. Muy buen rap, por cierto. De follones. Si no, no sé si tú lo has escuchado, No, no, pero no, no, no. se los recomiendo. También va por esta línea de pensamiento de un millar de gatos. Un millar de gatos es una historia sobre, digamos, una sociedad de gatos, ¿no? La historia sí será muy real, será muy fantasiosa, pero al final deja una muy buena enseñanza, digamos. Se supone que los gatos de una ciudad, la ciudad parisina, se reúnen en un cementerio. Y un gato blanco por encima de todo empieza a hablar, ¿no? Y dice, qué triste la actualidad del gato. Ya no somos gobernantes. Ahora es el humano. Muchos gatos dicen, sí, pero es que el humano siempre ha gobernado. Siempre ha sido amo y señor de todo lo que hay. Y por mucho que el humano poco a poco sigue evolucionando, siempre ha sido el amo. Siempre ha sido así y siempre será así. Siempre será un depredador superior. El gato blanco dice, no, hubo una época en la que nosotros gobernábamos. Solo que el humano se aseguró de que nosotros no recordáramos eso. Otros gatos lo miran como estupefactos porque dicen, si en ninguna época que se sepa, hasta históricamente, el gato ha sido amo, ha sido venerado como en Egipto y ha sido amado y querido, pero no ha sido amo o superior que el humano. El gato blanco dice que sí pasó y que el humano fehacientemente se aseguró de que eso se borrara, que nadie recordara eso. Y se aseguró de que los gatos no recordaran la capacidad que tenían. Él decía también que los gatos que refutaban eran gatos muy jóvenes que no vivieron esa época y por eso no la recuerdan. Pero que esa época existió. Solo que esa época existía cuando realmente los gatos creían que eso era cierto. Los gatos los miran como un charlatán, un hablador y no le prestan la mínima importancia. Pero el gato blanco empieza a hablar sobre cómo el humano se cree superior, cómo el humano crea sociedades, crea estructuras a su medida, cómo el humano crea la existencia a la medida de lo posible de él. Como Dios, ¿no? Dios al Sí, final está hecho a la medida del humano, a cómo se le acomode al humano, porque el humano crea todo a su imagen y semejanza. Hasta cierto punto el humano es como su propio Dios, digamos. El humano no va a ser una catedral que no venga en proporción a él mismo. Claro, las hace desproporcionadas, se podría decir, pero las hace para deslumbrarse a él mismo. Las hace por un propósito genuino, o sea, un propósito auténtico para él. Al final él no la hace para alguien grande, simplemente la hace para el sentir ese sentido de superioridad, esa conexión con el cielo. Y al final el gato termina diciendo que como todo, el humano siempre termina haciendo las cosas en proporción a él misma, por su sentido de superioridad, tan superior que termina haciendo que los demás no se crean superior a él. Pero el gato afirma de que si el suficiente número de gatos, digamos un millar más uno, cree otra vez fervientemente que el gato es superior, la realidad cambiará. Muchos todavía se mantienen escépticos, pero al final el gato dice, solo basta con creerlo, solo basta con que de verdad apoye la realidad, o sea, que de verdad te lo creas tú, en tu individualidad. Y poco a poco los gatos van creyendo, hasta que al final se convierten en el millar más uno. Y la historia termina con que algo cambió. Y ya, te lo deja así, te lo deja como una incógnita. Al final es una estupidez también creer que si un millar más un de gatos creen que van a ser superior al humano, lo terminarán siendo. Pero es interesante darte cuenta de cómo siempre tenemos esa concepción de que la mayoría es la que decide o la mayoría es la que dictamina el rumbo, cuando no, solamente falta 33 idiotas
que estén convencidos, pero suficientemente convencidos de algo para que puedan Generar un cambio. generar un cambio en el mundo. Generar un cambio, un mínimo cambio, un leve roce puede generar una catástrofe. Y eso es lo que el millar de gatos quiere reflejar. Mencionamos digamos. algo en algunos de los episodios del podcast, no recuerdo si fue en Érase una vez un pensador o en alguno de los recientes, pero se habló de esa regla del 33%, de que si hay un 33% es suficiente para generar un cambio. Entonces ya poco más que añadir ¿Mm? en este y vamos con la última alegoría, que es el saco de las 99 monedas. Yo lo leí ayer y la verdad es que no me quedó muy claro. Ok. ¿Por qué? Porque en el cuento el rey le pide como a su bufón, le pregunta pues cuál es el secreto De la felicidad. de la felicidad. Y el bufón le dice que no, nada, o sea que él está feliz de simplemente servir A su rey. a su rey, de tener, que no le importaba tener ropa vieja, que le dieran otro tipo de comida, etcétera. Y el rey está así como que eres un mentiroso, lo que te puedo mandar es a la horca, a que te terminen matando. Y el bufón como que, no, rey, de verdad le estoy diciendo la verdad, no le estoy cayendo a mentira, yo soy feliz con eso. Y el rey todavía no como que no está muy No convencido. se fíe. Entonces, exacto. si puedes continuar tú, Sí, señor Cubo. se supone que en la historia hay alguien que interviene entre los dos y dice, rey, en serio, la felicidad es simple, pero como es simple, es fácil de romper. Y el rey, extrañado, le dice, ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿cómo cuando tienes felicidad la puedes romper tan fácil? Se supone que la felicidad es perpetua, Sí. es algo intangible, es algo atesorable. Y él dice, rey, piensen la familia más feliz, ¿no? O sea, la familia modelo. Y el rey, que sí conoce a su pueblo, dice, aquel vasallo que vaya, lo señala desde su gran torre. Aquella casa, aquel vasallo, creo que es la familia más feliz y más noble que yo he visto en todo mi reino, en todo mi reinado. El asesor, conjunto con el bufón, le dice, bueno, hagamos algo. Si usted me permite hacer algo que destruirá su felicidad, yo le demostraré que la felicidad es endeble y que lo que usted cree como felicidad no es tan compleja como algo más complejo de lo que haya dicho el bufón. Y él le dice, bueno, está bien, pero ¿qué hará? El asesor le dice, haré algo que romperá su felicidad. No algo más ajeno a mí, ellos solo la romperán. Pero eso sí, luego de eso no volverán a ser felices. ¿Usted puede cargar con eso, rey? El rey dice que sí. Que como no cree que ellos, o sea, que el asesor pueda romper su felicidad, dice sí, sí va, yo cargaré con eso. Se supone que el asesor dice, bueno, entonces, rey, necesito una bolsa con 99 monedas y algo donde escribir. Le dice al bufón que entregue la bolsa con las 99 monedas y la carta justo en la puerta donde está la casa del vasallo. Que toque, pero que no se aparezca. O sea, que toque y se vaya. Que deje ese saco ahí. Ajá. La historia transcurre en que el buzón hace caso, lo hace, y cuando la familia abre, agarra la bolsa de dinero, se les ve felices y tal, no sé qué. Pero con el tiempo se les ve amargado. Ya no se les nota esa felicidad genuina que antes tenía. Y el rey extrañado ve a lo lejos a su vasallo y le dice a su asesor, ¿qué pasó? No entiendo por qué, si yo les doy de mis riquezas, se vuelven infelices. Porque si se les otorgó algo que ni siquiera les costó, si solamente se les apremió su felicidad, ya no lo son. El asesor les explica que dentro de la carta, él escribió, felicidades. Te has ganado 100 monedas. Puedes hacer con ellas lo que tú quieras. De tu amigo. Y ya, lo dejó así. Se supone que él cada tanto iba cerca, o sea, se acercaba cerca de la casa a ver qué pasaba adentro. Sí. Y el asesor le explica que poco a poco ellos se fueron corrompiendo. ¿Por qué? Porque la primera noche, sí, obviamente fueron más felices porque por mucho que no eran ricos, tenían
una vida moderada, digamos, una vida humilde. Y que 100 monedas de oro a cualquiera le harían bien, ¿no? Él dice que cuando el padre encontró el saco y vio todo el oro dentro, en principio pensó que era una broma o que a alguien se le había caído. Pero cuando ve la carta y se da cuenta que la carta se supone que va dirigida a él y que le están regalando las 100 monedas, de una vez piensan en comprar nueva ropa, comer bien, de hacer provecho del dinero, de que a cada uno le toque una porción. Y llama a sus hijos y a su esposa para que empiecen a contar las monedas, para ver cómo van a distribuir ese dinero. Y le empiezan a contar en montoncitos de 10 en 10. El detalle es que el último montón tiene 9. Y nada, piensan que simplemente se extravió, se perdió, o que alguien la agarró, porque total el saco estaba afuera. Él va yendo día a día todos se extrañan por la última moneda. El padre, que se siente mal por no tener las 100 monedas exactas, empieza a amargarse, empieza a sentirse que lo robaron, que le quitaron algo de él, de su propiedad. Empieza a sentirse inseguro, empieza a sentir que lo engañaron, lo estafaron. Y así sucesivamente toda la familia va como un efecto dominó, teniendo malas sensaciones o malas perspectivas entre ellos mismos, porque llegan hasta a dudar de que entre ellos se robaron la última moneda. Al final se dan cuenta de que se obsesionan tanto con la última moneda para completar los 100 que se vuelven infelices, se vuelven enemigos, se vuelven malos, digamos, se vuelven insatisfechos, infelices. Y cuando el rey pregunta por qué se obsesionaron tanto con eso, por qué no se conformaron con tener 99, igual era una gran suma, igual podían hacer mucho, él le dice que la felicidad es tan endeble como lo que tú quieras ser. La felicidad es simplemente un momento efímero, momentáneo. Es eso. 2 segundos, digamos. Es una experiencia. Es algo transigente. No es perpetuo. Y que el humano, que es feliz en humildad, cuando tú le entregas más, no sabe qué hacer con ese más. Y empieza a ser avaricioso, empieza a querer más y más. Y como digamos, esta familia, ¿no? Al no tener la certeza de tener las 100 monedas que les habían prometido, siente que no merecen tener 99, que ellos merecen tener las 100, a pesar que no son de ellos, a pesar que se las regalaron, ellos quieren más. Porque el humano es ambicioso también, el humano siempre quiere ir más allá. Sí. Normalmente no se quiere estancar, no quiere tener una vida simple, quiere ir más allá. Y eso es lo que rompe la fragilidad de la felicidad. Y eso pasa en el día a día de todo. Y por eso es que el rey al final entiende, me acuerdo que, no me acuerdo muy bien qué hace con la familia, pero los ayuda. Y al final entiende por qué el bufón es feliz siendo bufón, porque el rey no le ha dado la oportunidad de que el bufón no sea lo que es, que también es curioso. Y la última enseñanza de esto es, y haciendo también mella en el amo y el esclavo, que cuando tú le quitas a alguien su propósito, lo pierdes en su esencia. Como puede ser en el amo y el esclavo, cuando el esclavo no tiene amo, por mucho que la gente piense que se vuelve un mismo amo, pierde el propósito. Sí. Y pierde el control de sí mismo. Se vuelve infeliz y literal cae en picada la decadencia. Entonces, pues yo no tengo nada que agregar, pues este saco de las 99 monedas, como había dicho antes, yo no lo había entendido bien, entonces gracias Cuo por explicar. De nada, Fredo, Y de nada. hasta aquí el episodio de hoy. Por favor, ya, como siempre, este discurso, se lo saben. Si nos pueden compartir en redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, etcétera, 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 nos harían un gran favor, porque así hay más gente que nos escuche, más gente interesada en nuestros temas, y entonces, pues, básicamente nos ayudarían a crecer un poquito más, ¿no? De ahí poco más, esperen el episodio de la semana que viene. Compartan, suscríbanse, comenten. Ajá, háblenos, suscríbanse, ¿qué sigan opinan? el podcast en Spotify, estén pendientes en Anchor. Síganme a mí en las redes sociales, que normalmente las pongo en YouTube.
Y síganos en nuestras redes sociales de... Ajá, a las puertas de la percepción. Poco más que añadir, entonces la próxima semana va a estar interesante también. Va a ser un episodio mucho más corto y poco más que añadir. Cubo. Ha sido un placer. Y bueno, hasta luego. Nos escucharemos la siguiente semana.